Le voy a mandar. De compartir un poco acerca de la experiencia. O de lo que quieras. De todos los también como hablando de experiencia. Bueno, finalmente vamos a iniciar. Muchísimas gracias de verdad por la espera. Sabemos que han sido varios minutos de espera. Mi nombre es Erandi Adame. Yo soy parte de todo este proyecto, esta campaña de preventa colectiva y sobre todo de la edición de estos libros que estamos presentando en preventa en este momento. Me acompañan Kevin Hernán, poeta zoque, y José Ángel Santiago, que no sé cómo, no lo voy a nombrar porque justo el sábado pasado nos dio una cátedra de cómo es importante cómo nos nombramos a nosotros mismos y cómo no nos nombran. Y estamos esperando a Natalia Toledo, quien también nos va a acompañar, por eso quisimos alargar un poco el tiempo para que pudiéramos estar los cuatro en esta conversación desde el inicio. Pero bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias a Andrea Belarruti, a Toño y a Tona del Anhelo, que es la librería que está en la esquina de Matamoros, que nos cobijaron y se hicieron parte también de este proyecto y nos están acompañando pues a organizar esta presentación y a lo largo de la campaña. Y también muchísimas gracias a Natalia, Inari, Raiza y Beto del espacio de Matamoros, que pues nos están apoyando en recibirnos y en toda la logística que implica hacer este evento. Vamos a platicar un poco de la campaña de la que ya les estaba comentando hace unos minutos. Es una campaña que ustedes pueden consultar en nuestra página, que es t-e-l-a-r telar.com/voces que brotan. Vamos a estar durante todo el mes de julio teniendo esta preventa de los dos libros que vamos a presentar ahora, que Kevin nos va a platicar más. Y bueno, como a lo largo de este mes vamos a estar organizando varios eventos, entre ellos una rifa de obra plástica, presentaciones virtuales y un cierre de campaña el 1 de agosto. El día de hoy tenemos estas bolsas Tote a la venta, que son como un poco la imagen de la campaña, que es pues el nombre de la campaña en Ampón y con la sexta vocal, que es una de las características de la lengua zoque, la que Kevin nos platicará, que están en 200 pesos, y estos carteles que nos apoyó a imprimir Alan Vargas, que están impresos en rizo y son de cooperación voluntaria. Hay unos acá en la barra y otros en la librería del Anhelo. Y ya el último anuncio es que la preventa, los libros van a tener un costo de 350 pesos, que van a incluir tu libro y un libro que vamos a donar a las niñas y niños de los Chimalapas. Y pueden comprar también la colección completa, que son los dos libros, que tienen un costo de 600 pesos. Y cuando terminemos la preventa, ya el costo de cada libro va a absorber en realidad solamente un libro. Entonces, en este momento apoyan también a que podamos distribuir gratuitamente otros libros en las comunidades. Entonces, ahora Kevin nos va a platicar un poco de estos procesos editoriales de los libros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este conversatorio, en este lanzamiento de nuestra campaña de preventa editorial. Pues nada, ¿no? Pues nos ha agarrado la lluvia, pero pues tampoco eso nos para. Y Natalia me ha pedido que los disculpe un rato porque se le cruzó otro evento, tiene un recital por Zoom en Colombia, pero en cuanto termine su recital, ella se integra con nosotros, ¿no? Pues nada, yo estoy feliz aquí de poder compartir con todos ustedes este proyecto que ha iniciado desde ya hace un par de años acerca de la reivindicación de nuestras lenguas, ¿no? Y nuestras expresiones estéticas que en tanto pueblos originarios estamos posicionando desde varias vertientes y varios ámbitos del conocimiento, de las prácticas, sobre todo, ¿no? Pues nada, yo quería comentarles un poco acerca pues primero acerca de la cultura zoque, ¿no? De los pueblos zoques,
en su mayoría, ¿no? Después voy a hablar un poco más ya a detalle cómo surge este proceso y este proyecto editorial, y pues también las acciones que principalmente se están haciendo en la comunidad, ¿no? Los soques, bueno, es la autodeterminación que se le ha puesto externamente a un grupo cultural que se ha asentado principalmente al sur de México, y que se ha distribuido, bueno, con las delimitaciones de un estado-nación, se ha distribuido entre Chiapas, Oaxaca, Tabasco, pero que más allá de estas denominaciones, nosotros tenemos nuestras propias formas de categorizar y de categorizarnos, ¿no? Entonces, dentro de, bueno, cada pueblo tiene su forma de autodeterminarse, y como hablante nosotros nos autodeterminamos Ampuen. Ampuen, en el idioma, de una traducción pues no tan literal, sería los que estamos hablando la lengua, ¿no? O los que hablamos la lengua. Entonces, nosotros dentro de nuestro idioma, más que una denominación, es una categoría, quizá podría denominarse ontológica en cierto sentido, ¿no? En tanto la lengua nos permite descifrar el mundo, poder proyectarnos hacia lo otro y también poder pues codificar, ¿no? Toda esa experiencia. El zoque, bueno, el zoque como lengua, el Ampuen, es una lengua de las más antiguas en Mesoamérica. Bueno, estudios glotocronológicos, arqueológicos y lingüísticos han dado coincidencias de que posiblemente el idioma que hablamos nosotros es un idioma que bueno, no hablaron los olmecas como tal, pero que viene de ese idioma que inicialmente los olmecas, el protomijezoque. Bueno, pues denle la bienvenida aquí a Natalia. Un aplauso para aquí la poeta zapoteca. Apenas estamos iniciando, ¿eh? Le estaba comentando aquí a los asistentes, las asistentes, que un poco de la historia de nuestra lengua, ¿no? Entonces, nuestra lengua tiene una historicidad aproximadamente de 3.800 años en Mesoamérica, ¿no? Y es una de las más antiguas. Entonces, junto al mije somos como primos, podríamos decirle, ¿no? Pues cada lengua, como cada persona, tiene una historia, una familia, una característica, una forma de ser, ¿no? Entonces, nosotros estamos emparentados, ¿no? Entonces, esta campaña de Prevent, bueno, más que campaña, este proyecto y esta ambición de poder fomentar espacios para que el uso de nuestras lenguas se siga perpetuando en nuestras comunidades, y con ello podamos seguir compartiendo o fomentando los vínculos comunitarios de las lenguas y reforzando estrategias para su revitalización, nace de esta inquietud, ¿no? Y de esta inquietud de poder todavía tener el privilegio de escuchar uno de los idiomas más antiguos de Mesoamérica, ¿no? Poder conservar en la memoria un cúmulo de experiencias, prácticas y conocimientos que nos han podido habitar nuestros territorios por más de 3.800 años en tanto grupo etnolingüístico, ¿no? Bueno, mi formación ha sido principalmente como en el campo de la literatura, y pues dentro de esa formación también hay un impulso por sistematizar pues todas estas historias, todos estos modos de poder narrar también desde otras visiones la realidad, ¿no? O eso que llamamos realidad, dependiendo de cada cultura, cada espacio y cada tiempo, ¿no? También es como, en tanto soy un miembro de mi pueblo, me considero Ampuen, soy hablante, es como esta visión de poder, de sentir también como pues una impotencia, ¿no? De que esta lengua se esté desplazando por prácticas coloniales, por prácticas violentas que también intentan despojar a los pueblos de su historicidad, ¿no? De su memoria y siempre desde su territorio, ¿no? Un poco para comentar que este proyecto tal cual nació de una serie de actividades que como grupos de jóvenes o algunos jóvenes de nuestras comunidades
hemos organizado para pues fomentar espacios en donde podamos concientizar acerca de la importancia también de narrarnos a nosotros mismos, ¿no? De sabernos de otra forma diferentes en este habitar en el mundo, ¿no? En esta aventura y desventura que es la vida. Entonces, bueno, tenemos un taller de narrativa oral con niños y niñas de nuestras comunidades, que es como volver a sentarse con las personas adultas para compartir historias, para saborear también, ¿no? La lengua, el sonido y todas las implicaciones que todo eso lleva. Y a partir de eso, de que vimos que, o sea, como tampoco nosotros nos hemos forjado una historia bajo los auges de los nacionalismos que pregonan como lo nostálgico hacia el pasado, ¿no? Sobre estas, pues las grandes culturas, como hubo una vertiente, bueno, como la vertiente de pensamiento en este proceso de Estado-Nación. Nosotros pues también nos quedamos relegados, a diferencia de la cultura zapoteca, mixteca, pues en el vagón de la historia, ¿no? Y es ahora, yo siento que en tanto pues una ambición política también de la lengua, del territorio, nos lleva a reivindicarnos, ¿no? Como pueblos, como jóvenes, como hablantes, pero sobre todo como pueblos originarios, ¿no? Que han resistido por más de 500 años o más sobre este embate que intenta desplazarnos, ¿no? Y arrasar con nosotros. También este proyecto tiene otro cauce político, que es un acompañamiento sobre problemáticas de extractivismo que tenemos en la región, ¿no? Hablando ya un poco en términos de biodiversidad, también somos privilegiados en ese sentido, ¿no? Los Chimalapas representa como uno de los pulmones principales de Latinoamérica, se podría decir, pero sobre todo de México, ¿no? Tan solo en nuestra región se concentra el 40% de escurrimientos fluviales. O sea, aquí en la ciudad vemos que hay una problemática muy compleja del agua, ¿no? Entonces, nosotros allá somos muy privilegiados porque, o sea, tenemos agua, así, ¿no? O sea, para abundante agua. Y justamente nuestro nombre, bueno, el nombre de los Chimalapas como región, es un vocablo o es una etimología náhuatl, ¿no? Que se traduce como el río de los escudos, porque los asentamientos zoques aquí en Oaxaca principalmente están en medio de ríos, ¿no? Entonces, de ahí viene todo eso. Entonces, el proyecto pues se enmarca en ese proceso, en ese acompañamiento, tanto cultural, político y territorial, ¿no? Como para seguir encendiendo esa chispa de la memoria que nos permite visibilizarnos y seguir perpetuando nuestras prácticas comunitarias en un terreno privilegiado que ha representado pues desde siempre uno de los mayores ecosistemas del país, ¿no? Y que pues no tiene nada que pedirle, por cierta manera, a la selva lacandona o hacer la gran selva maya, ¿no? Entonces también estamos en ese proceso. El proyecto entonces fue, ya en términos más literarios, poder generar materiales, libros que nos pudieran permitir, fomentando en las infancias principalmente, el uso cotidiano de nuestras lenguas, ¿no? Porque sabemos que aunque se generen materiales, muchas de las veces pues no tiene seguimiento y dentro de lo institucional también se queda estancado, ¿no? Es decir, seguimos como teorizando sobre la letra muerta cuando nuestro pensamiento y nuestra oralidad está vivo, ¿no? Es como un cauce de un río que va perpetuando por sus venas subterráneas para llegar a otros lados, ¿no? Así quizá entenderíamos como las palabras y los sentimientos y las emociones, ¿no? Y los conocimientos de nuestra comunidad. Entonces, en este proceso, pues también quisimos generar materiales pues, didácticos, interactivos, y pues nos fuimos haciendo con Erandi, con José Ángel, proyectando esto, ¿no? Sobre todo materiales que pudieran llamar la atención, incentivar en las infancias como la curiosidad, ¿no? Es por eso que también nuestro proyecto tiene un eje multidisciplinar,
en donde se conjuntan tanto prácticas editoriales de diseño, pero también artísticas, y sobre todo literarias, ¿no? Escritas y orales. Lo que yo estoy haciendo ahorita con estos libros es como reinsertar en nuestro presente vivo narraciones del pasado, ¿no? Para seguir resignificándolo y resignificar nuestra existencia comunal y comunitariamente en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, pues esta campaña tiene esa finalidad de poder seguir reivindicando estos ejes como pueblo, ¿no? Eso sería participación. Hola, buenas noches. Pues no sé, yo no tengo mucho que decir más que agradecerle a Erandi y a Kevin todo el trabajo que están haciendo. Yo soy de una comunidad que está como a 1 hora de San Miguel Chimalapa, que se llama Juchitán, y nosotros hablamos zapoteco. Mucho lo que hablábamos con Erandi el otro día era que la mayoría de los pueblos es nombrado muchas veces por el otro, ¿no? O por la clase dominante. Por ejemplo, nosotros somos nombrados zapotecas, pero no nos autonombramos zapotecas desde el origen, sino fuimos adoptando el ser zapotecas porque fue lo que nos enseñaron, pero en realidad nosotros nos nombramos Vinizá o Vinigulaza, que son, si hablamos de traducciones es muy complicado, pero prácticamente es gente que viene de las nubes. El zapoteco, en casi todo el zapoteco es muy poético. Y otro ejemplo muy claro también es como los pueblos zoques de Chiapas, Tabasco y Oaxaca fueron nombrados por el otro, ¿no? Los mexicas los nombraban, como dijo Kevin, pero también hay otro nombramiento que es los hombres de lodo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues había mucha agua y mucha tierra y siempre toda la gente estaba llena de lodo, ¿no? Un lingüista danés que ahorita no me acuerdo cómo se llama, tiene un apunte donde dice que soque significa el hombre que saluda, ¿no? Entonces, sobre la importancia del ser nombrado, si nos damos cuenta todos, es completamente distinto cómo tú te autonombras y cómo el otro te nombra, ¿no? Y más que nada, pienso yo que lo más importante es cómo tú te nombras ante el otro y no cómo el otro te obliga a ser nombrado, ¿no? Y cómo esto se normaliza durante toda la historia y se va normalizando, y a nosotros nos llamaron zapotecas porque pues en el pueblo había muchos zapotes, ¿no? Entonces es como que decían, pues son los zapotecas, ¿no? Y lo normalizamos, pero en realidad al desconocer la lengua de las comunidades se desconoce mucho también el origen, la identidad y toda la tradición oral que conlleva cada una de las vivencias o de la forma de vida de las comunidades, ¿no? A mí, Kevin y Erandi me invitaron a ilustrar el libro, y es un ejercicio muy interesante. Es dibujar, ¿no? Están aquí en la librería del Anhelo, si gustan pasar a verlas. Al principio eran como 3 o 4, y hicimos como 15, creo, o 12, porque el ejercicio es muy interesante, ¿no? Desde lo visual y desde la pintura pienso yo que es muy importante un método de enseñanza en el que este libro va dirigido específicamente a niños, y es importante que las ilustraciones puedan ser comprendidas por los niños, ¿no? Y que sea un ejercicio didáctico en el que lo primero que te llama es la imagen, y te interesa por ir hacia el texto, ¿no? No sé qué más. ¿Puedo hablar un poco de los libros y ya pasamos contigo? Pues justo creo que una de las cuestiones como más importantes de este trabajo editorial es como algo de lo que hablaba Kevin hace rato, de cómo normalmente son instituciones o academias o personas ajenas a las comunidades que llegan y dicen, ay, les voy a hacer un libro porque
no sé, porque yo tengo los medios de hacerles un libro. Y en realidad, pues, como no es de esa forma, ¿no? Como la riqueza realmente de hacer libros y de hacer los libros desde esta perspectiva de un trabajo colaborativo en la comunidad, como fue surgiendo con los talleres de narración oral que dio Kevin, de acercarse a las abuelas y los abuelos de los pueblos para transmitir esos conocimientos, esos saberes. De ahí iniciar también este proceso colectivo de invitar a ilustradores, que en el primer número fue Rubén Ojeda Guzmán y en el segundo José Ángel Santiago, y de ahí invitarme a mí también a esta parte del diseño editorial. Es como seguir buscando como generar estos libros de otras formas, ¿no? Como querer no replantear, no reproducir estas otras formas de hacer libros, sino buscar unas formas propias. Y de ahí justo todo el diseño editorial de los libros está pensado en que la lengua dominante sea el zoque y que haya solamente una parte quizás al final en el que esté el cuento en español, pero que a lo largo de las páginas, justo con el apoyo de las ilustraciones, que son demasiado, que te acercan demasiado al texto, poder tener los diálogos y las palabras en colores o con guiños, que en la lengua zoque no hay una gran tradición de lectoescritura, como en la mayoría de las lenguas originarias. Entonces, estos guiños que están en las páginas del diseño son para que aún cuando los niños o las niñas no sean hablantes puedan acercarse con personas mayores y preguntarles como, ¿qué es esto? ¿Cómo se lee? Que haya como este acercamiento de la lengua, ¿no? Y que poco a poco precisamente se vaya generando esta otra parte con la lectoescritura de la lengua, que también es una forma de fijar y de mantener vivas estas lenguas originarias. Entonces, bueno, también les invitamos a ver los libros que están todavía digitales, y en el momento en el que se impriman, pues ya los tendremos físicos, pero tenemos los libros digitales en la página de la campaña, entonces también pueden revisarlo ahí. Y bueno, creo que eso, pues invitarles a consumir este tipo de libros, a buscar también como estas otras formas de producir libros, de trabajar los libros, y pues creo que ahora sí podemos hacer con Natalia. Padiusi, venda, padiusi bisana ka. Yo quise peli Kevin saca invitarlo a la tiene a la tuyanachi. Bueno, pues yo tuve que salir de una lectura por Zoom, corriendo. Ofrezco una disculpa por interrumpir ya la presentación. Y yo escribí algunas líneas un poco en torno a lo que a mí me interesa de estas publicaciones que hoy se presentan. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el territorio y las luchas que se están llevando a cabo en el Istmo y que se llevarán a cabo y que se llevan a cabo desde hace muchísimo, pues mejor lo explicó Kevin, que es el que está ahí metido en la selva vendiendo cervezas y luchando y escribiendo. Que ya nos invite. Bueno, a ver si veo, oigan, pues esta es para gente que ve muy bien. No chinguen. ¿Eh? Sí, ¿no? Por favor, porque si no, no la voy a armar. Bueno, quiero decir que esta noche me acompañan mis sobrinos. Tengo unos sobrinos, hijos de mi hermano menor, del lado de mi mamá, que su madre de mis sobrinos es zoque, y mis sobrinos son zoques zapotecas. Entonces, pues, por ellos me da muchísimo gusto estar aquí también. La palabra de los 4 escudos del río. Si hablamos de las lenguas indígenas, es necesario reconocer nuestra primera fuente, la memoria, lo que implica haber recibido conocimientos a través de la palabra hablada, narrada, no solo con el músculo de la lengua, sino con todo el cuerpo. Ese cuerpo que traduce las palabras con gestos, ademanes, ojos, dibuja para expresar y regar entendimiento sobre las cosas. Utiliza los recursos que están a su alcance para representar los hechos, porque la memoria es un corazón latente y la biblioteca que ha caminado en la espalda del tiempo hasta nuestros días.
En toda Mesoamérica, la oralidad es un recurso que se sigue alimentando, reescribiendo. Siempre me han preguntado por qué los escritores de los pueblos originarios cuentan una y otra vez una historia, la misma historia, porque así nos hemos dado cuenta de nosotros, que si no ponemos la perla de la palabra en el oído de nuestros hijos o sobre el papel, nuestro pensamiento se lo tragará la clepsidra del tiempo. Por usar palabras que ni yo entiendo, ¿no? Nuestros hijos no sabrían ni sabrán de qué se trata hablar idiomas que han sobrevivido por más de 500 años. Como dicen en Juchitán las abuelas, cuando quieren dar a entender algo desde el español, cayendo y levantando, pero dije lo que pensaba. Cuando Víctor Cata y yo comenzamos los talleres del Camino de la Iguana, que hicimos para enseñar a escribir, leer y dar un panorama general de la literatura de los Vinizá, nos angustiaba mucho no poder decirles a las nuevas generaciones en pocos días o semanas que duraban nuestros talleres de manera profunda, de qué ríen los zapotecas, cómo pensamos la muerte, las palabras antiguas que cayeron con el tiempo, los ritos que dejaron de hacerse, las sutilezas, el misterio y belleza que tiene cada lengua, y que las generaciones que nos anteceden hicieron todo lo posible por contarlo o ponerlo en el papel o sobre cualquier superficie que encontraron. Preservar la memoria es responsabilidad de todos. La identidad es todo ese legado, pero también es algo vivo, una búsqueda actual que construimos de manera colectiva. En el caso de los cuentos que Kevin Hernán, Kevin recupera a través de la... Tengo un sobrino Chimalapa que se llama Kevin, se ve que es el nombre. Nada. En el caso de los cuentos que Kevin Hernán recupera a través de la memoria de los Chimalapas del Istmo, ¿quiénes sino ellos que habitan la selva nos pueden hablar de ella, de su belleza, pero también de la fragilidad que tienen para preservarla? Los pueblos oques la conocen, tienen en su cuerpo sus gotas de lluvia permanente, su follaje que de cerca ellos reconocen sus venas y saben nombrar desde su idioma, el aroma de las hojas de su pensamiento, su flora y fauna que es una de las más grandes que tiene este país. Hernán, al retomar Conejo y Coyote, contarlo para los niños que nacieron bajo 4 escudos del río, hace presente su voz y la de los viejos que ya no están, los que la han contado en forma oral y los que lo han escrito como los hermanos López Chiñas, Andrés Enestrosa, Gloria y Víctor de la Cruz. Yo también tengo mi versión de Conejo y Coyote, con ilustraciones del maestro Toledo. Gracias a ellos seguimos con el aliento suficiente para enfrentar las embestidas de estos días. En el Istmo de Tehuantepec, las personas, sobre todo los ancianos, son nuestras bibliotecas, que a diferencia de los libros nos hablan en voz alta, nos cantan, nos cuentan, nos arrullan, sucesos históricos, dichos, trabalenguas, proverbios, canciones, recetas de cocina, mitos. Conejo representa a la mujer, a la habilidad, a la palabra, perdón por los hombres, es una de sus armas, lo ayuda a sobrevivir, porque se lo quieren joder, lo quieren despojar, pero no se deja. Es una metáfora de los pueblos del Istmo, en especial los pueblos que han habitado la espesura de la selva y el mar. El coyote representa al hombre, la fuerza, quiere mandar, someter, solo en el cuento, Aunque compartimos un pensamiento a través de la historia de Conejo y Coyote, los oques y los zapotecas no pertenecemos a la familia lingüística o a una misma familia lingüística, pero siempre hemos convivido. Nos hermana un territorio en común, los Apun, que parece francés, o sea, un poco, vaya, que creo que significan nosotros mismos, así se autonombran los oques, nosotros los que siempre hemos vivido aquí, que conservamos la selva. En el cuento del mañoso de 2 patas o el cazador, me gusta mucho, porque inicia con un, te voy a contar el cuento que me contaron.
Ahí está la memoria que se transmite a cada generación. En este cuento, la mamá del tigrillo lo alerta del hombre, le dice que se cuide de él, que es un mañoso. Kevin Hernán recupera para su pueblo una historia que es un retrato vivo de las luchas en las que han estado los pueblos originarios. La amenaza constante del fuerte, del que impone, del que no conoce pero llega con engaños, con carretones de billetes, que envilece y divide. Los saqueos y despojos están ahí. Los bienes de estas tierras generosas, llenas de agua y vida, están amenazadas por las políticas neoliberales. Qué oportuno publicar estos 2 ejemplares, bellamente ilustrados por 2 grandes artistas, uno de ellos, mi paisano José Ángel Santiago, el chino, que es del mismo barrio que yo, y el otro Rubén Ojeda, a quien no conozco, pero espero que esté aquí. Es necesario gente como Josefa Sánchez Contreras, Gerardo Sánchez Cortés, Erandi Adame, continúen recuperando el pensamiento de los... En estos años que están por venir, sabremos muchos de las culturas que habitan el Istmo. Queremos trabajo, pero no a costa de acabar con nuestras fuentes de vida. Gracias a todos los que desde el territorio mantienen vivas las culturas originarias de México. Gracias.